Otro capítulo es el espíritu religioso de las danzas folclóricas. Las danzas precolombinas del hombre peruano, en su sencillez indómita, son la perduración de las facetas más entrañables de sus vidas, en su lento y persistente caminar de siglos. Los antiguos peruanos, fanáticos devotos de sus dioses e incas. Por los cronistas nos informamos que para los incas la más pomposa fiesta religiosa era el Hapak Raimi, hoy llamado Inti Raymi, dedicada al dios Inti. Era todo un ritual impresionante. Posteriormente, en el coloniaje, se le sustituyó hábilmente con la fiesta del Corpus Christi. Ambas celebraciones se concatenan, conservando sus mismos contenidos y mensajes costumbristas desde sus orígenes. Aún en épocas preincas, las danzas tenían significación especial. Pertenecían a grupos étnicos que, adentrando sus raíces, las difundieron en tempranas y verdes ramas, saturando el bálsamo de su armonía hasta siglos futuros. Ya desde la colonia y durante la República hasta nuestros días continúa la transculturización e influencia mutua entre no solo las danzas, sino entre todo el folclore, de manera que, por un lado, los españoles tomaron como propias muchas costumbres y artes de América, y por la otra, el arte precolombino fue recibiendo la influencia española, pero con una característica sui generis, que es la imitación parodiada de las danzas, del vestido y en general de sus costumbres. La explicación del porqué de la presencia general de la parodia e ironía en las danzas mestizas de origen español se debe a una especie de disimulada venganza contra los abusos del opresor. Por otro lado, al deseo oculto de algunos sectores mestizos acomodados que preferían identificarse con el extranjero, por lo cual imitaban sus costumbres, su manera de vivir, modales y, por supuesto, sus danzas, pero ya no con la calidad europea. En muchísimas danzas mestizas que pertenecen al folclore peruano, en el aspecto religioso, por ejemplo, la idea del diablo cristiano, entre comillas, es presencia curiosamente en muchas danzas vernaculares. La fuerte presión religiosa inculcada en el nativo, una nueva concepción teológica muy diferente a la que tenía antes. Esto se trasluce nítidamente en el arte popular, como en la pintura, en la música y en el canto religioso. En la misma vestimenta, en sus festividades ahora patronales y en las danzas en general. Señores, decía Monseñor Hernando Vega Centeno en un discurso que pronunciara en el Cusco el 23 de marzo de 1934. Entre comillas, el sol envolvió dulcemente el nacimiento y la adolescencia del incanato, que sentó sus reales en Joricancha y que en horas de grandeza y de gloria fulguraba dominador y dominante. Palideció por un momento y a poco recogió sus rayos otro sol, el del cristianismo. Lo había eclipsado. Ha sonado en los destinos de la humanidad el fin del imperio. Esto es extraído de un devocionario del padre Palomino, tan famoso y tan gracioso, tan ocurrente. Y está escrito en la página 863, el año 1932. Este caudal retórico se ajusta a una evidente realidad.
la de rehacer la patria. Voy a repetir. Este caudal retórico se ajusta a una evidente realidad, la de rehacer la patria, bajo perspectivas fundamentalmente religiosas. Se insistió bastante sobre el aspecto y catequesis, predicaciones evangélicas, las que se fueron esparciendo por esos pueblos como nubes en el cielo. Según el seráfico Bernardino de Sena, entre comillas, el arcángel San Miguel se valió del nombre de Jesús para arrojar a los demonios del cielo a aplastar a Luzbel en una lucha que éste promovió. Llegó la enseñanza de Santo Tomás que decía: el nombre de Jesús es la dulce panacea que cura todas las enfermedades del alma y del cuerpo. Aparece lo que muy pocos de repente han podido percibir. Aparece la influencia mariana. Y esto ocurre con el descubrimiento, conquista y colonización del Nuevo Mundo. Basta recordar solamente cómo Cristóbal Colón había llamado a las puertas de un convento con advocación a la Virgen, el convento de Santa María de la Rábida, y que partió al Nuevo Mundo bajo la bendición de la Virgen de los Milagros, que su carabela llamada antes Marigalante la cambió de nombre por el de Santa María. Aquella mañana de octubre coincide con el calendario, con la festividad de otra Virgen, la Virgen Española, Nuestra Señora del Pilar. La madre espiritual que desde los comienzos de nuestra fe católica ha estado siempre con nosotros. Eso dice un escritor, José Jiménez Sutil, en su libro María en la Historia. Lo mismo que Colón hicieron otros muchos conquistadores. Pizarro dejó en Lima la devoción a la Virgen del Rosario, Almagro la de la Virgen del Carmen, Valdivia la del Socorro en Chile, Hernán Cortés llevó a la Virgen de los Remedios a México, Yáñez Pinzón descubrió el Brasil acompañado de la Virgen de la Consolación. Es más, otras advocaciones marianas han dado nombres a los pueblos, parroquias, altares, iglesias, comarcas, etc. Sería relato extenso narrar cuánto aconteció bajo la protección mariana. Solo diré, fueron años de fe viva y ardiente. Esa fe católica impactó en las artes, en la literatura, el folclore, en la educación. Se puede afirmar que estas devociones sirvieron de motivación para que las danzas asumieran un renovado brillo, agudeza, colorido, variedad y misticismo. Lo cierto es que continúan vigentes aquellas danzas precolombinas, autóctonas por un lado, y por otro, las que resultaron de la influencia cristiana. En síntesis, pues, el cielo ha querido que la influencia mariana ingrese como una varita mágica cuando Cristóbal Colón quería descubrir un mundo que no era el que esperaba. Y en esa motivación ingresó al convento de la Rábida, ¿no? Y al prometer a los padres que todo iba a ser con la devoción de la Virgen María. Y entonces los padres accedieron y ayudaron el propósito de descubrir el nuevo mundo. Y de ahí viene todo un relato, realidades, intercambio de bondades culturales que nos han dado una personalidad diferente. Por eso el peruano es distinto, porque ha sabido recoger y cosechar con bondades lo que dejaron nuestros antepasados y tenemos la obligación de defender
que no se esconda ni se opaque, que nos sirva como un estímulo para abrir los ojos a un futuro cívico lleno de peruanidad y de fe, y solo así encontraremos la paz tan deseada en nuestros corazones, no solamente para quienes les hablamos o escribimos, sino para nuestros hijos, nuestras familias. El futuro del Perú está en la paz, en la concordia y saber dirigir los destinos de nuestros pueblos, siempre influenciados por las bondades de estos conocimientos folclóricos que nos van a intimar mucho más, como digo siempre, para querernos y para amar. Hay otro capítulo para terminar